¿Qué tal? Saludos. Seguro que ustedes han seguido ya muchas de las actividades que está desarrollando Acción Psoriasis a lo largo de estas jornadas con motivo del Día Mundial del 29 de octubre. La verdad es que hemos hablado mucho con aspectos médicos. La mayor parte de nuestros invitados han sido personas del mundo del Sistema Nacional de Salud, como no puede ser de otra manera. Hoy cambiamos un poco el tercio y tenemos a un doctor, pero en esta vez es un doctor en Derecho, a don Álvaro Lavandeira, que es el presidente del Instituto de Investigación y Formación en Salud con sede en Madrid. Señor Lavandeira, muchísimas gracias por abrir este hueco en su agenda con Acción Psoriasis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros en vuestra jornada de Día Mundial. La verdad es que seguro que podríamos estar hablando horas con los temas que le voy a plantear y ya seguro que quien nos esté escuchando seguro que estará esperando que toquemos por lo menos los 4 o 5 temas en los que un doctor en Derecho como es usted puede ayudarnos a los pacientes. Así que vamos a ir poco a poco, si le parece, y vamos avanzando. A mí me parece, en primer lugar, como pacientes, que podemos unir dos conceptos, ¿no? El desconocimiento del Sistema Nacional de Salud, con el que todos nos relacionamos varias veces al año, especialmente los pacientes críticos, como son los de psoriasis o artritis psoriásica, como puede ser en mi caso, tenemos una profunda y muy calada relación con el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, seguimos teniendo mucho desconocimiento. Y yo tengo la sensación, y esa es mi pregunta, que del desconocimiento también vamos a la indefensión, ¿no? Claro, lo que no se conoce no puedes pedir ni exigir aquello que no conoces. Y efectivamente, yo pongo el ejemplo siempre del derecho al consumo. Hace 20, 30 años no conocíamos nuestros derechos como consumidores. Hoy está en la sociedad que tú sabes cuáles son tus derechos, por ejemplo, cuáles son tus derechos como consumidores. Sin embargo, como pacientes, y en este caso como pacientes crónicos que soy, nos relacionáis continuamente con el Sistema Nacional de Salud y, sin embargo, desconocemos realmente cuáles son nuestros derechos. Probablemente alguien en algún hospital o algún ambulatorio habrá visto un decálogo de derechos que tienen muchas comunidades autónomas, pero que realmente vienen a decir cosas que son relativamente obvias, que sin decírnoslo, pues sabríamos realmente, lo podemos intuir nosotros mismos, pues prácticamente son derechos que tenemos casi como ciudadanos. Lo que desconocemos muchas veces cuáles son nuestros derechos como ciudadano relacionándome con el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son realmente mis derechos como paciente? ¿Tengo derecho a una asistencia médica o no? ¿Tengo derecho a una prestación sanitaria o no? ¿Tengo derecho a un medicamento o no? ¿Tengo derecho a una derivación a un especialista o no? ¿Tengo derecho a una derivación a otra comunidad autónoma o no? Y todo esto al final queda en el limbo y hablamos de que tenemos derecho, pero tampoco tenemos muy claro ni a qué tengo derecho ni a qué no tengo derecho. Cuando se desconoce algo, no soy capaz, cuando alguien me dice que, oiga, yo no puedo hacer determinada cosa por usted, si yo desconozco si tengo derecho a ella o no, pues evidentemente me es muy complicado exigir o pedir ese derecho en condiciones adecuadas. Por eso espero hoy poder avanzar un poco y que por lo menos tengáis un poco más claro algunos de estos derechos, que es mucho y Claro. probablemente quede mucho el tintero, pero bueno, por lo menos un primer avance. Bueno, si le parece, vamos a definir nuestro Sistema Nacional de Salud, el que tenemos en España, porque estoy convencido que la mayor parte de nosotros partimos de un equívoco, ¿no? De que las prestaciones son al 100% de la población, pero ¿cómo se financia el sistema de salud? Es decir, ¿cuál es el sistema gracias al cual podemos ir a un servicio de urgencias si se nos atiende, por ejemplo? Claro, lo primero que yo quiero plantear, y como las cosas desde el origen, desde el principio, nosotros tenemos, los ciudadanos, tenemos reconocido en la Constitución un derecho a la protección de la salud. Este no es un derecho fundamental. Esto es un derecho los que se consideran socioeconómicos. Vivimos en un Estado social de derecho, que también tiene nuestra Constitución. Eso significa que aquellas personas que son más vulnerables de una serie de derechos precisamente de atención sanitaria, social, prestaciones, precisamente para normalizar su vida de aquellos que, en este caso por enfermedad, son más vulnerables. Este derecho a la protección de la salud está íntimamente ligado con dos derechos que sí son fundamentales, que es el derecho a la vida, evidentemente.
la salud y la vida están totalmente integrados. Sin vida no hay ningún tipo de derecho. Y el derecho a la integridad física. El derecho a la integridad física muchas veces lo consideras de manera pasiva, es decir, que tengo derecho a que nadie me haga daño, entre comillas, pero también tiene otra dimensión, que es la que me interesa aquí en este punto, y es que el derecho a la integridad física tiene la dimensión de que los servicios sanitarios tienen que tener una dimensión necesaria para tratar, en este caso, mi patología, en este caso, psoriasis, artritis psoriásica, etc. Ajá. Por eso me parece muy interesante considerar que muchas veces nos acercamos al sistema de salud como la regalía medieval, ¿no? Bueno, yo voy a un médico, parece que tengo un médico que me atiende casi gracias, casi como una regalía, ¿no? Como algo que me dan casi como una beneficencia. Y sin embargo no conocemos que tenemos realmente derecho a estar ahí, evidentemente, lo dice nuestra Constitución, nuestra Ley General de Sanidad, nuestra Ley de Garantías, nuestra Ley de Cohesión. Nuestra ley de derechos como pacientes, de consentimiento informado, de autonomía del paciente, que es muy interesante, luego podemos entrar en ello, nos determina que yo como paciente tengo autonomía en tomar decisiones sobre mi propia salud, por lo tanto está totalmente alejado de la beneficencia. No podemos comentar sobre esto. Otro aspecto que también se considera que, igualmente, esto es la seguridad social. La seguridad social, esto vale para temas laborales y sociales, pero realmente hoy la sanidad, quien realmente presta los servicios sanitarios, la asistencia sanitaria, son las comunidades autónomas. Son las competentes para prestar la asistencia sanitaria. Por lo tanto, hay realmente 17 sistemas de salud. Hay un Ministerio de Sanidad que tiene diferentes competencias. La que más me interesa aquí es la de coordinar, tuvimos el ejemplo del COVID, como recordaréis, coordinar las diferentes acciones de las comunidades autónomas. Pero realmente la prestación sanitaria que nos prestan como ciudadanos, como pacientes, está dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por eso muchas veces se da el planteamiento, y lo podemos hablar de temas de equidad, que creo que también es muy interesante, de que existen, y muchas veces diferentes diferentes tratamientos, diferentes prestaciones en función de si estoy en una comunidad autónoma o estoy en otra. Precisamente porque si bien existe teóricamente y en la práctica una cartera básica de salud, es decir, que establece cuáles son las prestaciones que tenemos que tener todos los ciudadanos con independencia del lugar donde residamos, bien es cierto, las comunidades autónomas, en atención a sus propias competencias, tienen la capacidad de determinar una serie de prestaciones en mi ámbito territorial que otra comunidad autónoma puede tener más desarrollada o menos. Por eso muchas veces la diferencia. Claro, al hilo de lo que usted acaba de decir, señor Lavandeira, por ejemplo, para pacientes crónicos como nosotros, el acceso a la innovación es fundamental. Entonces, usted está planteando el concepto este que circula por ahí del código postal, que dependiendo de dónde vivas, así es el tratamiento sanitario, 17 comunidades autónomas, 17 sistemas distintos, y en un sitio puedes tener un nivel 10, me lo invento, y en otro un nivel 4, teniendo por la Constitución el derecho, los mismos derechos en función, con independencia del punto del territorio nacional donde te encuentres. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar esta situación los pacientes? ¿Cuál debe ser nuestra visión a partir de esta realidad que usted pone de manifiesto? Vale, pues el primer punto es, como os comentaba, existe una cartera básica de servicios a nivel estatal. Esta es la básica, es la cartera mínima, es decir, todas las comunidades autónomas tienen que cumplir ese mínimo. Claro, lo primero que yo os diría es conocer respecto a mi enfermedad qué contempla la cartera y qué no contempla. Eso es lo primero. Como comentábamos al principio, si no conozco mis derechos, difícilmente, si no sé lo que tiene esa cartera básica respecto de lo que yo necesito, difícilmente puedo exigirla. Por lo tanto, lo primero es conocer cuáles son los derechos mínimos y la prestación mínima, la existencia mínima que tengo que tener en las 17 comunidades autónomas, en todo el territorio español. A partir de ahí, si eso evidentemente no se está cumpliendo, exigirlo, porque ese es el mínimo que tengo. Cuando tú me hablas que no hay 4 y otras 10, si 4 es el mínimo y todas cumplen, pues luego tendríamos que ir a cada cartera autonómica, a las 17, a determinar qué cartera tiene cada una. Si, como en tu ejemplo decías que en unos sitios, si el nivel es 4, nos podemos encontrar que hay algunas autónomas que se queden en 4, porque no respecto de nuestra enfermedad no tengan más prestaciones, en otras que haya 5 y en otras que haya 7. Pues evidentemente, donde tengo 4 y no contempla más la cartera autonómica, entre comillas, poco puedo hacer, luego veremos, pero en principio puedo hacer poco.
Evidentemente, donde haya 5, tendré que exigir 5, porque por eso está, no es una regalía, ya me genera un derecho. Me genera el derecho a que usted me tiene que dar la prestación que usted ponga en su cartera, no es una regalía. Y donde estén 7, pues pedir hasta el nivel 7. Esto yo que recomiendo, de nuevo, conocer nuestras 17 carteras autonómicas. Y voy a irme, como dice, a la best practice, a la mejor. Y si en una determinada comunidad autónoma tengo un nivel de 8, pues vamos a coger esa prestación o esas prestaciones y nos vamos a ir, yo diría, con esa cartera básica de 8 debajo del brazo a las diferentes comunidades autónomas a decirle, oiga, mientras usted no ha implementado nada con respecto a la cartera básica o mientras tiene muy poquito implementado, resulta que tenemos ejemplos en tal comunidad, que son, evidentemente, mejoran mis prestaciones, mi asistencia sanitaria, y yo quiero, como ciudadano de esta comunidad autónoma, que también trabajar en este sentido para que tenga esta prestación. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar y agarrarnos a aquella mejor prestación para ir a exigirlas al resto. Porque, oiga, si una comunidad puede, podrán las demás. Y precisamente por ese criterio de cohesión territorial. Si al final, efectivamente, por independencia de que tenemos un nivel mínimo, si ya hay alguien que establece un nivel superior, también sigue siendo un principio que con independencia de que la comunidad autónoma pueda legislar, oiga, legisle siempre hacia arriba y no hacia abajo, ¿verdad? Bien. Yo creo que esa es lo que tenemos que conocer y pedir y exigir. Muy bien, señor Lavandeira. ¿Y la participación de los pacientes? ¿Cómo está regulada? Es muy escasa. Realmente esta parte de los pacientes quedan mucho mejor en los medios y en los foros hablar de que los pacientes participan y hablar de la opinión del paciente, pero la realidad es que no existe prácticamente. Existen muy pocas referencias del nivel autonómico, conozco un par de 2 o 3 observatorios, la Comunidad de Madrid, alguna comunidad autónoma. En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento da voz a los pacientes, sí tienen capacidad de hacer sus consideraciones respecto a los ensayos clínicos. Es cierto también que los comités de ética de los ensayos clínicos en los hospitales existen los legos, como se dice, que son personas que no son médicos, no son sanitarios, que son ciudadanos que pueden hablar y comentar sobre esto, que normalmente son pacientes. Pero realmente está poco estructurada, poco sistematizada, y yo creo que es más un desideratum que realmente lo que sucede. Yo creo que hay un camino que las asociaciones tienen que seguir trabajando mucho. Es cierto que se está cambiando bastante. Volvemos a lo mismo, antes había un principio de beneficencia. El Estado, la administración, el sanitario sabe lo que necesita ese ciudadano, sabe lo que necesita el paciente, y en función del principio de autonomía del paciente, donde es un principio legal y positivizado la norma, donde se establece que es el paciente el que tiene que tomar decisiones de salud por él mismo, porque él sabe cuáles son sus necesidades, sus expectativas y lo que él quiere en su vida, porque su vida la conoce él y no la conoce por los demás. Es cierto que eso está cambiando, pero creo que tenemos un camino muy importante todavía a desarrollar. Sí, bueno, al fin y al cabo se les llena la boca a todos los participantes en el Sistema Nacional de Salud de hablar del paciente, y esto a lo mejor puede ser una suerte de despotismo ilustrado luego, ¿no? Todo para el paciente, pero sin el paciente. Así que Yo esa la digo mucho en los foros. Digo, la sanidad es como el despotismo ilustrado, todo para el paciente y por el paciente, pero sin el paciente. así que, Entonces, como usted bien dice, nos queda estamos de mucho que acuerdo. hacer. Nos queda mucho que hacer a las asociaciones de pacientes, y hay que seguir trabajando también, construyendo asociaciones fuertes que, por tanto, puedan llevar adelante demandas. Bien, pregunta directa, señor Lavandeira. ¿Cómo hay que reclamar? Es decir, cuando uno siente que ha sido injustamente tratado, cuando uno cree o entiende que esa cartera de servicios ha sido incumplida, que usted ha mencionado, ¿cómo hay que actuar? Esto es muy interesante, porque somos un país muy de pataleta y nos pasa mucho a los pacientes, la pataleta, pero luego no escribimos. Normalmente en este tipo de relaciones nos estamos relacionando con la administración pública sanitaria. Este carácter público significa que estamos sometidos a derecho administrativo. La pataleta está muy bien, pero no lleva a ningún sitio. Aquí tenemos que escribir. Aquí hay una vertiente que es la primera, como digo yo, en escribir atención al paciente. Si yo entiendo que estoy maltratado, que no me está dando una prestación, o que tengo una lista de espera determinada por encima de lo necesario, etcétera, 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 lo primero es escribir en atención al paciente. Hay una obligación, y así los hospitales, de contestar. O sea, por derecho administrativo, la administración y la administración sanitaria suele contestar.
Yo me he encontrado muchas veces que he ido con asociaciones a pedir determinadas cuestiones o a protestar determinadas cuestiones y el gerente del hospital nos ha dicho, si aquí no pasa nada, aquí va todo fantástico, todo es fantástico, si venimos a protestar, a reclamar no sé qué, si aquí no hay ninguna queja en atención al paciente. Bueno, me parece totalmente inadecuado. Lo cuento como anécdota, solo me ha pasado una vez, pero efectivamente, desde el punto de vista del derecho administrativo, él, como gestor de una entidad pública, pues no tiene ninguna reclamación. Por lo tanto, es muy importante escribir. Muchas veces nos da miedo escribir porque parece que voy en contra de mi médico, parece que voy contra el sistema, a ver si me puede afectar, me van a tratar peor. Esto no sucede. Yo quiero quitar este miedo. No pasa nada. Es más, normalmente, nosotros no estamos reclamando contra nuestro médico. Si nosotros, en mi experiencia, todo el mundo está encantado con su médico, o prácticamente siempre. ¿Cuál es el problema? En la institución, en la administración, todo esto, no me dan un tratamiento, no me dan una prestación, hay una lista de espera muy grande, necesito ir a un especialista y no me deriva, tengo que ir a otra comunidad autónoma y no me deriva, ese tipo de cosas, nada que ver con el médico. Y muchas veces el médico requiere también que tú le ayudes escribiendo con sus necesidades. Yo siempre digo que el médico, que el paciente es el mejor amigo del médico y el médico es el mejor amigo del paciente. Esto es una entente cordial que hay que trabajarla. Claro, cuando el médico acude a su jefe de servicio, acude a su gerencia o a sus dirigentes, no deja de ser un empleado entre comillas, que cuando dice no hay recursos, falta esto, nos haría falta tal cosa, pues al final es un empleado que pide. Pero cuando el cliente, entre comillas, que es el paciente en este caso, ya va reclamando que hay determinados problemas, eso yo creo que tiene un calado de diferente manera. Y además creo que ayuda también a nivel asociativo, como os comentaba antes. No es lo mismo que la asociación vaya a decir, están sucediendo ciertas cosas, a que además lo documentemos en N reclamaciones, que por cierto, aquí te traigo. Por lo tanto, yo os diría reclamación al paciente, reclamación en atención al paciente, y esa reclamación dársela a la asociación, porque esa suma de reclamaciones hace que efectivamente podamos determinar que aquí está habiendo un problema. Y luego a nivel asociativo, evidentemente, pues están tocando por las puertas continuamente para aquello de que decía Larra de que dormía, ¿no? Pues un poco en la misma situación. Pero no nos dejemos. Además, hoy es relativamente sencillo para muchas personas. Es que no voy a esperar 2 horas del paciente. No sé, hoy se puede hacer online. Hoy te puedes comunicar con la administración online. En cualquier comunidad autónoma, pones en el buscador reclamación, atención al paciente, ya te sale a la Consejería de Sanidad. Tú ahí escribes lo que sea necesario y es muy cómodo, desde tu casa lo puedes hacer. Y además lo bueno es que te tienen que contestar. Yo os invitaría sin duda a hacerlo, que no pasa nada. Es más, es una forma de mejorar el servicio. Se trata de mejorar los servicios públicos y también el servicio público tiene que saber qué es lo que quieres tú como paciente, porque el servicio público a veces diseña algo entendiendo que estás perfectamente tratado y tú como paciente entiendes, obviamente es que yo creo que el servicio, no solo como queja, sino como sugerencia, entendemos que debería funcionar en este aspecto, en este sentido, etc. Es una ayuda para todos. Claro. Hay un caso muy peculiar en los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, que es el cambio de tratamiento. Sabe usted que existe el tratamiento biológico y los biosimilares. De repente un día, sin avisar, el paciente se le sirve no el primer tratamiento, sino el biosimilar. Eso es un incumplimiento, y cómo hay que actuar ante eso. Es un incumplimiento legal clarísimo, ya te lo digo, es un incumplimiento legal. Cuando por ley, y esto es por ley, no porque me lo parezca a mí, Sí. por ley, cuando tú tienes un tratamiento biológico, ese tratamiento tiene nombres y apellidos, es el que te tienen que poner. Ajá. No es como un tratamiento químico, como, no sé, un antiálgico. En vez de darte te dan un paracetamol, que hay N marcas o N genéricos. Entonces, dentro del paracetamol, y eso sí está establecido en la normativa, deben darte el más económico o el del Sistema Nacional de Salud le considere. Pero estamos hablando del mismo tratamiento. En biológicos no pasa eso. En biológicos el tratamiento tiene nombre y apellidos. Por lo tanto, si a ti te dan un biológico determinado, el biológico N, te tienen que dar siempre el biológico N, no es intercambiable. No es Ajá. intercambiable. La única forma de que te cambien de un biológico a un biosimilar o a otro producto, es decir, de tu biológico nombres y apellidos a otro nombre y apellidos, es que lo prescriba el médico. Por lo tanto, cualquier cambio de medicación que se haga en la farmacia o fuera del médico es ilegal. Y no vale el decir si es que es total, esto es lo mismo o es similar.
La legislación lo deja absolutamente claro. La única forma de cambiar a un paciente de medicamento biológico, hablo del biológico, no de los Sí, sí. químicos, del biológico, es prescripción del médico. Y la prescripción del médico hay que cumplirla a rajatabla. Y además, cuando te digo, cuando comentamos antes, cuando el médico tendría capacidad de cambiar de tratamiento. Pero también cuidado con esto, que ahí no habría ilegalidad. El médico donde te prescribía A, ahora te prescribe B. Eso es legal, no hay ningún problema. Pero tenemos que tener en cuenta, por la ley de autonomía del paciente, que tiene que haber un consentimiento informado. El consentimiento informado entre la comunidad médica y entre los pacientes se considera como yo llamo un quitamultas. Toma, fírmame aquí y que si pasa algo, pues como que parece que me estoy eximiendo. Y el consentimiento informado no es lo que se quita multas. El consentimiento informado tiene la característica de probar, pero realmente es un papel. El consentimiento informado puede ser verbal, es que el paciente, como tiene derecho a tomar sus propias decisiones sanitarias, claro, evidentemente no solemos ser médicos ni sanitarios, nos tienen que informar de cuáles deben ser las alternativas terapéuticas o las alternativas para tratar mi enfermedad, porque evidentemente no soy médico. Eso es la información que me deben dar como paciente. Entonces, el paciente debe recibir de su médico o de las personas que le estén tratando cuáles son los diferentes aspectos, tratamientos, alternativas, etcétera. Y ojo, todas las posibilidades terapéuticas. La ley dice que te tienen que informar de todas las posibilidades terapéuticas. Y de todas las posibilidades terapéuticas, en principio del derecho de autonomía, que está establecido en una norma, está positivizado en el BOE, esto es un principio ético ni moral, sino que es legal, tú tienes que tener el derecho, tienes el derecho y la capacidad de determinar si efectivamente cambio de medicamento, no me cambio de medicamento, me da el biológico, el biosimilar o el que me dé. Esto es muy importante. Yo siempre recomiendo, evidentemente, que sea acorde con el médico. O sea, como Sí, sí, médico claro. eres entente, ¿no? Entre médico y paciente yo creo que es lo ideal. Pero desde luego nadie puede venir a cambiar un tratamiento porque él entienda, normalmente es por motivos económicos. Normalmente, oye, esto igual me sale más barato, lo Claro, tengo más económico, pues te voy a cambiar porque esto que me abajo. No, esto es totalmente ilegal y no perfecto. incumple tanto el tema del biológico que comentabas como en general Sí. la ley de autonomía del paciente. Muy bien, señor Lavadiera, vamos terminando, llevamos ya 22 minutos, pero no quiero dejar de poner encima de la mesa la que probablemente sea uno de los temas más importantes en el que estén pensando muchos de los pacientes que estén viendo esta entrevista. Incapacidad, invalidez, procesos que se pueden poner en marcha. Hay pacientes en nuestra asociación, hay pacientes, yo mismo, que tenemos una discapacidad reconocida después de un proceso arduo, complicado y no barato, todo hay que decirlo, pero ahí está. Entonces, por favor, pónganos las bases, es decir, quién puede solicitar una incapacidad, una invalidez, cuál es el procedimiento, dicho en titulares, si puede ser, un poco porque cada cual después pueda avanzar, ¿no? En titulares, porque Desde esto nos luego, daría para otra tertulia ya más larga. Dos conceptos, discapacidad e incapacidad. La discapacidad la discapacidad te da un reconocimiento de discapacidad, por lo que te van a medir es tu capacidad de integrarte en la sociedad, porque tengas por integrarte a nivel personal, económico, familiar, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Tú tienes unas déficits en tu actividad, restricciones en tu actividad, que precisamente lo que hace es lo que te porcentúa, te da un porcentaje de por qué efectivamente yo tengo un 33%, pues supone que tengo un 33% de mi capacidad inferior a otra persona. ¿De acuerdo? Eso lo que, por un principio de equidad y de justicia social, lo que es que diga, pues que al vivir en un estado social como es España, pues que tener una serie de beneficios para normalizar e integrarme plenamente en la sociedad como un ciudadano más. La incapacidad tiene otro concepto. La incapacidad tiene las dificultades y las limitaciones que tu patología tiene para desarrollar tu actividad laboral o cualquier otra. Por eso hay diferentes incapacidades, la total, la absoluta, la invalidez. Precisamente, ahí solo van a valorar, ahí les da igual. Si tienes problemas familiares, sociales, económicos, lo que van a valorar son tus limitaciones respecto del trabajo que haces o de cualquier otro. Y aquí, muy importante, los diagnósticos no dan ni discapacidades ni incapacidades. Lo que dan discapacidades e incapacidades, sobre todo incapacidades, son las limitaciones que mi enfermedad me produce. Entonces, muy habitual. Es que tengo psoriasis, tengo artritis psoriásica y no me da una incapacidad. Claro, es que nunca te la va a dar nunca el diagnóstico.
te lo va a dar las limitaciones que esa patología te produce, bien para tu vida habitual, que es la discapacidad, o bien para la incapacidad, o bien para tu vida laboral, que es la incapacidad. Y un aspecto muy importante, muchas veces confundimos los términos y nos presentamos a discapacidad, invalidez o incapacidad y no sabemos realmente ni qué me miden ni a qué estoy diciendo. Es muy importante saber qué me miden, porque para, entre comillas, hacer bien el examen, tengo que saber de qué voy a examinar. Es muy importante. Claro, la discapacidad, señor Lavandeira, si no estoy mal informado, la concede la comunidad autónoma donde te toque, y sin embargo, la invalidez la concede la Seguridad Social, que no está transferida, es decir, el Estado, ¿no? Exacto. Son diferentes baremos, y la discapacidad pues tiene una serie de ventajas de carácter en el IRPF, en fin, y si la movilidad es grande, pues aparcamiento, etcétera. Muy bien. Señor Lavandeira, la verdad es que, como usted ha dicho, podríamos haber estado hablando otras 5 horas más. Eso es muy interesante, porque en muchas ocasiones llegan a la asociación muchos pacientes que tienen muchas dudas a este respecto y la verdad es que nosotros siempre animamos a decir, como usted ha dicho, que hay que escribir, que hay que molestarse en perder 10 minutos y escribir online o yendo personalmente, porque se gana mucho. Y efectivamente, que no vuelva a ocurrir lo que le dijo a usted, este responsable de un hospital, diciendo: yo encima de la mesa no tengo nada, yo no tengo aquí nada, ninguna protesta, y por lo tanto no tengo por qué digamos, hacerme cargo de ella. Muy bien, señor Lavandeira, de verdad, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en su agenda con nosotros. Le agradecemos, no por esta entrevista, sino que siempre ha estado usted cerca de Acción Psoriasis, y bueno, es una alegría tener a un abogado, a un doctor en Derecho, experto en temas y cerca de los pacientes, porque seguro que nos puede ayudar mucho. Así que no es hasta pronto lo que le estoy diciendo, y ojalá que podamos seguir avanzando en este aspecto. Muchas gracias, señor Lavandeira. Muchas gracias, a vuestra disposición cuando queráis. Gracias.